Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en torno a la obra de Teresa de la Parra, Ifigenia, que este año cumple 100 años, es su centenario, y a raíz de ese acontecimiento se han realizado tanto en Venezuela como fuera de Venezuela múltiples actividades para conmemorar esta importante obra de la literatura venezolana y latinoamericana. Vamos a ver un video muy cortico que tiene una biografía de la escritora que hoy nos convoca. 24, donde ya Teresa vislumbraba. Con tan solo 3 años llega a Venezuela Teresa de la Parra, quien nace en París el 5 de octubre de 1889. Es conocida como una de las más destacadas escritoras que han habitado nuestro territorio venezolano. En 1906, luego de fallecer su padre, viaja con su madre y hermanos a España, donde realiza sus estudios. Llega a Caracas en 1915, ya habiendo incursionado en su carrera literaria, escribiendo algunos cuentos bajo el seudónimo de Frufru. Publica su primera novela Ifigenia en 1924, donde ya Teresa vislumbraba esa voz propia, participativa e incidente que exclamaba el reconocimiento de la mujer ante la sociedad. Y publicaría más adelante su segunda novela, Memorias de Mama Blanca. Destaca además por una grandiosa narrativa en el que se separa de las tradiciones de su época, expresando las realidades de su entorno. Desde el 7 de noviembre de 1989, sus restos descansan en el Panteón Nacional. Inmortal ha sido su legado en Venezuela y el mundo. Hoy, a 129 años, recordamos y conmemoramos el natalicio de Teresa de la Parra. Ania, voy a intentar compartir pantalla, ¿te parece? Está activada la función, sí puedes compartir. Voy a intentarlo. Ahí se ve ya, Marisol. Ay, ajá. Ahora estoy intentando que pase la presentación. Ahora sí. Este vínculo corresponde al video que les hemos compartido sobre una mini biografía de la autora, Teresa de la Parra. Hoy nos vamos a referir solo a la obra Ifigenia porque esta actividad gira en torno a la celebración del centenario de su publicación, entonces no nos vamos a detener en otros detalles de la larga trayectoria como escritora que tiene Teresa de la Parra. Solo haremos énfasis en esta novela. En 1923, Teresa de la Parra se traslada a París y en 1924 se edita bajo el seudónimo de Teresa de la Parra su primera y más famosa novela, Ifigenia, traducida al francés por Francis Marmarde y elogiada por Miguel de Unamuno y Juan Ramón Jiménez. En ella se narran las vicisitudes de la heredera de una familia acomodada caraqueña, venida menos, y se explora por primera vez en la narrativa venezolana el mundo y la sensibilidad de una mujer. A continuación les voy a mostrar todas las portadas que pude rastrear a través de la internet
Y esta visión de todas estas portadas nos muestran el impacto editorial que ha tenido la novela, todas las reediciones que se han hecho, reimpresiones y reediciones que se han hecho de esta importante obra venezolana. Hay una excelente noticia, a continuación se las muestro, corresponde a una iniciativa que ha tomado la UCAP para celebrar este centenario y es publicar de nuevo la novela. Les voy a leer un breve fragmento de la publicación de esta nota en la página web de la UCAP, en la que dice que la versión editorial que publica la UCAP contiene una novedad, que son las traducciones al español de los párrafos escritos originalmente en francés por la autora. De manera que tenemos a disposición a partir de este año esta nueva publicación de la novela gracias a la UCAP. Otro detalle que quiero compartirles es que en la UCAP se abrió una cátedra que se llama Teresa de la Parra, que se va a ocupar de las escritoras venezolanas. A continuación, quiero compartirles dos textos que se publicaron en el papel literario del Nacional. Uno de esos es un ensayo escrito por Ida Granco que se publicó en 1947 y del que me voy a tomar la libertad de leer un fragmento. Es este con el que se inicia el ensayo. Algo conocemos de Teresa de la Parra, algo que no nos basta ni mucho menos porque es tan claro, encantador y tierno. Es tan hermosa huella que solo quisiéramos que su paso hubiese dejado muchas más sobre la tierra, o simplemente que su paso la hollase aún en viva siembra, que ella, la mujer, palpitase a nuestro lado, jovialmente quijotesca. No nos quedan sino señales, dos libros, un álbum de fotografías y unas cartas. Y también esos recuerdos de amigos y familiares entre los que asoma fugazmente, en relámpago, su rostro ya inefable y angélico. ¿Acaso no sonríe aún irónicamente a través de la nostalgia como a través de un velo? ¿Acaso no nos está diciendo, no crean lo que dicen, uno no es nunca una imagen? Pero como ella, Teresa de la Parra, no puede ser sino esto, una visión. Ha de perdonarnos los juicios aventurados que formulamos en torno suyo, no por ligereza, sino por ansia de conocerla. Como decía Rilke, la fama es la serie de malos entendidos que se crean en torno a un hombre. Así, la gloria la desfigura, la empaña la ausencia. Pero ¿cómo hablar de ella? ¿Cómo quedarse en silencio? Entiéndase bien, sin embargo, esto de que no nos basta lo que nos dejó en humana y literaria ofrenda. No es que sus obras no sean reveladoras, no es que de ella se dude un instante que es la primera escritora de Venezuela y quizás de Sudamérica. Es que sin haberla conocido, nos hace falta su presencia y tan grande es lo que nos dejó que nos parece mezquino todo elogio. Y cuando meditamos lo que habremos de decir es porque nos preguntamos, ¿será suficiente? A continuación, hay otro texto publicado en el papel literario que corresponde a la escritora Carolina Lozada. Se publicó el 8 de septiembre del 2024 y está disponible para los estudiosos interesados en la obra de Teresa. Luego en YouTube me puse a buscar qué materiales audiovisuales podrían ser recomendados para hablar del autor y de la novela. Y me encontré con varios que vale la pena destacar. Por supuesto, no podía dejar por fuera el video que tiene la Casa Uslar Pietri publicado en torno a Teresa de la Parra, en el que el propio Arturo Uslar Pietri, quien dice haber conocido a Teresa de la Parra en persona, hace un comentario sobre ella muy interesante. Luego tenemos el video de Rafaela Raiz Lucas, también sobre Teresa de la Parra. Y este año el Alfabeto del Mundo tiene un material específico sobre Efigenia para el cual invitó a Carmen América Figne y a Vanessa Naís Hidalgo. Luego en España hay dos materiales que recomiendo también. Uno es un
un material a propósito de este centenario de Carmen Ruiz Barrio Nuevo, quien se ha encargado de, a través de una cátedra en Salamanca, de promocionar la literatura venezolana. Y hace un diálogo con Nieves María Concepción Lorenzo en cuanto a al impacto que esta obra ha tenido. Bueno, con esto cierro estos aportes y les anuncio que la próxima actividad del Seminario de Escritoras Venezolanas corresponderá a un homenaje que le vamos a hacer a Carmen Teresa Alcalde, una de las grandes escritoras tachirenses. Esa actividad va a ser presencial en Bordes y se va a realizar el 27 de noviembre a las 4 de la tarde y está en el marco de la celebración del Día del Escritor, que en Venezuela ustedes saben que se celebra los 29 de noviembre de cada año. Asimismo, les recuerdo que para quienes se han perdido nuestras actividades, pueden verlas a través del canal de la Fundación Bordes en YouTube. Ya tenemos, serían 11 con esta actividad. Y ya vamos a entrar de lleno en lo que sería el programa de este coloquio. Nos acompañan hoy dos ponentes con larga trayectoria en estudios sobre escritoras venezolanas. Ellas son Luz Marina Rivas, profesora jubilada de la UCB y actualmente trabaja en el Instituto Caro y Cuervo de Colombia. También la profesora Mariana Libertad. Ella fue profesora de la Universidad Simón Bolívar y actualmente trabaja en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego vamos a tener una sección de micrófono abierto para los que quieran leer fragmentos de la novela, incluso hacer comentarios a las ponentes sobre sus participaciones. Sin más, entonces voy a dejar con ustedes a la profesora Luz Marina Rivas, quien nos va a comenzar a comentar su trabajo sobre esta escritora. Bueno, muchas gracias Marisol por la invitación. Gracias a Fania también por la Fundación Bordes que apoya estos eventos. Y bueno, tengo la alegría de compartir con ustedes parte de un texto mayor que tenía que ver con la idea de que Teresa de la Parra fue un paradigma para las escritoras venezolanas. Mi texto se llamaba De Ana Teresa, Teresa de la Parra, Paradigma de un siglo. Y entonces voy a dar lectura a esta parte. Todos los lectores del famoso Quijote recuerdan con una sonrisa el genial episodio del cura y el barbero haciendo un inventario de los libros de don Alonso Quijano, buscando cuáles podían haber sido las lecturas perniciosas que habían causado la demencia de éste para que se hubiera creído un caballero andante, justiciero y enamorado, y pretendiera vivir en persona la vida de los personajes literarios. Igualmente, la lectura de Madame Bovary nos muestra a una mujer del campo con una vida monótona de esposa de un médico rural, enfebrecida con historias románticas, a través de las cuales se escapa de la sujeción de su sexo en su época. Queriendo vivir historias de amor apasionado con el esplendor de una riqueza que estaba lejos de poseer, intenta reescribir en su propia vida las historias románticas de la literatura, buscando amantes que ve con los ojos de sus lecturas. Cuando se le criticó a Ana Teresa Parra Sanojo, Teresa de la Parra para todos nosotros, que su novela Ifigenia podía ser una lectura perjudicial para las jóvenes de su tiempo por alentar en ellas una peligrosa independencia y una inaceptable desobediencia, ella se defendió diciendo: el diario de María Eugenia Alonso no es un libro de propaganda revolucionaria como han querido ver algunos moralistas ultramontanos. No, al contrario, es la exposición de un caso típico de nuestra enfermedad contemporánea, la del bovarismo hispanoamericano, la de la inconformidad aguda por cambio brusco de temperatura y falta de nuevo aire en el ambiente. En efecto, María Eugenia Alonso es, como el Quijote o Madame Bovary, una enfebrecida lectora que se identifica con las lecturas románticas de las jóvenes de su tiempo y quiere vivir su propia aventura.
La literatura constituye un escape para su vida de mujer pobre pero decente, a quien se alienta para que logre a través de su belleza y distinción, a través de sus apellidos, un buen matrimonio. Para ella, el mundo solo puede explorarse en los libros que lee en la intimidad de su habitación. La literatura como experiencia vicaria que permite vivir a través de la lectura lo que otros viven en el mundo de la ficción es el escape de esta bobadí criolla de quien el hablante implícito de la novela se ríe más de una vez. Es entonces la fantasía literaria lo que marca buena parte de sus transformaciones como personaje. La identificación con el idilio de Pablo y Virginia en la animada conversación celestinesca de Mercedes Galindo, junto con el saber que Gabriel Olmedo tiene posibilidades de labrar alguna fortuna, desatan la pasión por este, quien en un primer encuentro le había parecido algo tosco, muy moreno y hasta presuntuoso, para que un tiempo después admirara sus blanquísimas manos de pianista, libres de anillos ostentosos como los que exhibía César Leal. María Fernanda Palacios, en 2001, dice hablando de Mercedes Galindo que ella, cito, se va convirtiendo en un doble de tía Clara y es otro de esos espejos temibles en los que la muchacha lee su destino. Si el de Clara se llama soltería, el de Mercedes se llama matrimonio y los dos son igualmente espantables y terminan en sacrificio. Entre uno y otro, la única escapatoria posible es la evasión del cuento de hadas, la irrealidad del amor. Podríamos decir que María Eugenia en este punto aún no huye del matrimonio. Puede espantarla en ese momento el matrimonio infeliz al lado de un hombre desagradable, pero no la idea de casarse. Más bien, al ver su propia figura parecida a la de Tía Clara hacia el final de la novela, la hacen recapitular sobre la ruptura del compromiso que pensaba plantearle a César Leal. Y instintivamente volví la cabeza para mirarme al espejo y en efecto, descuidada como estaba, me encontré pálida, sin vida, ojerosa, casi fea, y me encontré sobre todo un notable parecido con la fisonomía marchita de Tía Clara. Dado el estado de pesimismo nervioso en que me hallaba, aquel parecido brilló de pronto en mi mente como la luz de alguna revelación horrible. Recordé también aquella frase que había oído decir muchas veces a propósito de Tía Clara. Fue flor de un día, preciosa a los 15 años, a los 25 ya no era ni la sombra de lo que había sido. Por supuesto, el discurso que llevaba preparado no sale de sus labios, más bien sentimientos de cobardía acompañan los balbuceos con que intenta aplazar el matrimonio, no romper el compromiso. Como muy bien apunta Julieta Fombona, María Eugenia Alonso se casa con el espeso y vulgarísimo César Leal y repite así como farsa las sencillas crónicas de amor y matrimonio entre jóvenes pobres y virtuosas y ricos caballeros que le cuenta abuelita para consolarla de su pobreza. Aquí voy a hacer un inciso porque después de este trabajo me di cuenta de que Cristina Iturbe representa justamente a esa joven pobre y virtuosa, pero además rubia y de ojos azules, que logra un buen matrimonio con un príncipe. Y eso es lo que a ella la sacude cuando decide dejar de escribirle a Cristina. Precisamente por su pasión literaria, luego de la conversación con Mercedes Galindo, imbuida también de lecturas de grandes amores, María Eugenia cae en la trampa del romanticismo. Se enamora librescamente de Gabriel Olmedo. Más adelante ella vivirá en la hacienda de su tío Eduardo una ensoñación pastoril en sus paseos vespertinos que irónicamente la alejan de las noticias de su amado. En esos paseos da rienda suelta a su imaginación literaria. Los emprende con su primo Perucho, que es mi escudero y es mi acólito en esas peregrinaciones sentimentales. La retórica romántica es el vehículo de las descripciones de la hacienda. Entonces, a recordar un poquito. Mm. Recuerdo que aquel día, sumergida en el pozo, perdí como nunca la noción de mi propia existencia, porque el rodar del agua me tenía la piel adormecida en no sé qué misteriosa delicia,
y porque mis ojos, vagando por la altura, olvidados de sí mismos, se habían puesto a interpretar todos los amores de aquella muchedumbre de ramas que se abrazan y besan sobre el lecho del mar. En ese espacio natural, opuesto al espacio urbano, pero indisolublemente asociado a la evasión de las lecturas románticas, donde María Eugenia se permite sus ensoñaciones. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? Sí, podrían apagar su micrófono, gracias. En ese espacio natural opuesto al espacio urbano, pero indisolublemente asociado a la evasión de las lecturas románticas, donde María Eugenia se permite sus ensoñaciones más nutridas y la expresión de un aún tímido erotismo con imágenes sensuales asociadas con la naturaleza, es allí donde le escribirá a Gabriel una carta apasionada donde se compara a sí misma con la Sulamita y a Gabriel con el rey Salomón para condensar en clave romántica y erótica su deseo. Sin embargo, Bretón es todavía en sus fantasías la princesa que quiere ser rescatada por el príncipe, es decir, no hay feminismo allí. Sin embargo, María Eugenia lleva un diario. La escritura creadora, desahogo de la frustración que le produce la opresión doméstica, da cuenta de sus contradicciones. Por ejemplo, de lo torpe que se siente cuando se queda sin habla frente a César Leal, luego de una muy planificada entrada en escena, muy libresca como una princesa autosuficiente y encantadora. En la escritura, María Eugenia se va deshaciendo de sus imposturas, de las máscaras con las que quiere verse y de las casillas y corsés con que la familia la aprisiona. En la escritura del yo se revela la confidencia, la autenticidad, se hace más verosímil como personaje, se burla de sí misma y adquiere la libertad de expresarse que no se le permite más allá de su habitación. En la escritura, María Eugenia se desnuda, se construye como subjetividad y devela con ironía los absurdos de su entorno. Fuera de ella, la palabra le es confiscada, no tiene derecho a opinar, queda mal si se muestra sabionda. Solo el silencio y la sumisión la hacen parecer virtuosa a los ojos de la sociedad patriarcal. Su escritura devela además las estrategias del débil. En ella hace apología de la mentira y el fingimiento como defensa frente al poder patriarcal. Cuestiona los discursos masculinos de adoración mitificadora como los del poeta colombiano del Barco, los del poder de Tío Eduardo o los discursos retóricos vacíos de sentido de César Leal en el Congreso. El clímax de esto es la decisión de no huir con Gabriel o retrasarse para buscar una maleta donde cupiera su trousseau rosado que no podía dejar por nada del mundo. Igualmente, el hablante implícito se burla de ella cuando esconde su escritura íntima diciendo que solo anota recetas de cocina y el tío Pancho la desenmascara diciéndole que los ingredientes dialogan unos con otros, pues hay signos de interrogación y admiración en esas recetas. El hablante cuando hace suya la palabra ajena de abuelita, de tía Clara y de Leal. María Eugenia decide asumir esos discursos como máscara. Representa como una actriz lo que se espera de ella, pero en su interior bullen aún las inconformidades imprecisas y el sueño de un matrimonio que le restituya los bienes de los que su tío Eduardo la ha despojado. La ironía está en lo mal que le queda el disfraz, en lo visible de sus posturas, en la conciencia que tiene el propio personaje de que se mueve en su propia casa como en el escenario de un teatro. Así el personaje, por un lado, asume como propios los discursos ajenos y por el otro, en su intimidad, sabe a conciencia que está representando un papel asignado en este gran teatro del mundo por la sociedad que lo impone. Ella representa un papel que no se cree. Cito. El único objeto de mi carta es advertirle que si continúa usted persiguiéndome con proposiciones indignas, pase lo que pase, pondré en cuenta de ello a César Leal. Al llegar aquí, el nombre César Leal me sonó demasiado pomposo por su doble significado y me pareció que podía prestarse al ridículo. Entonces borré las dos palabras y puse sobre lo borrado mi novio.
pero como la tinta se corriese un poco demostrando el reemplazo de palabras, decidí inutilizar la carta, escogí de nuevo muy cuidadosamente otro pliego, copié en él lo escrito y seguí. Advertiré de ello a mi novio. Es preciso que usted sepa que no estoy sola, tengo quien me proteja. Quiero decirle de paso que quien sabrá defenderme contra usted será mi marido dentro de 8 días, porque lo aprecio mucho, lo quiero con toda mi alma y lo considero además muy superior a usted desde todo punto de vista. Y firmé María Eugenia Alonso. Aquí, la borradura en la escritura del diario muestra la conciencia de esta torpe joven que se autosabotea a sí misma, que encuentra en la literatura una vía para la evasión y también un sueño que la sigue sujetando a los viejos estereotipos femeninos, que se apropia de los discursos ajenos para escribir con ellos encima de los suyos, que se oculta y se devela, que se engaña a sí misma y a los demás, pero lo sabe. Ella se ve a sí misma en el arquetipo de Ifigenia junto con todas las mujeres que asumen como femenino el espíritu de sacrificio, sin cuestionar. Ifigenia es una novela de descrecimiento. El personaje va pasando de la inconsciencia juvenil a la alienación consciente, al discurso ajeno. La literatura romántica y el ensueño del amor imposible la conducen de manera paradójica al matrimonio y al sacrificio, pero por un camino casi ridículo. El motivo del trousseau tiene algo de la muerte tragicómica de Calisto al caer de la escalera en la Celestina. Lo terrible el sacrificio femenino, parece decirnos el hablante implícito, es que no tiene los visos de lo grandioso ni de lo heroico. La procesión de las mujeres va por dentro, ni siquiera se nota y no vale la pena el sacrificio. La evasión de la literatura le propone un camino imposible. Los grandes amores son imposibles. Por ello, el detalle del trousseau es apenas un pretexto. Tanto la imaginería literaria como el imaginario social colocan a las mujeres en el camino del matrimonio y la protección masculina. No hay salida de todos modos para María Eugenia. Su comedia es una tragedia. Tan solo le queda ser ella misma en la creación de su escritura, aunque sea secreta. En ese desahogo se encuentra con su propia subjetividad, que, como explica Mabel Burin, desde el psicoanálisis, será considerado como sujeto psíquico alguien que pueda configurarse como deseante. También explica esta autora que luego de la revolución industrial en el siglo XIX, se acentuó la necesidad de indagar en la subjetividad, privilegiar los propios deseos y necesidades individuales y la búsqueda de una identidad personal más allá de la división del trabajo, aunque admite que las mujeres tienden a desear tener un hijo o ser objeto del deseo de un hombre, como lo hace María Eugenia, aunque ella también desea lo que a las mujeres no les está permitido desear, fortuna propia, eh, decisión sobre el uso de su tiempo, libertad de movimientos, libertad de escoger a un compañero, acceso a la modernidad. Esos deseos se formulan libremente en la escritura, pues en el intercambio social generan censura. Abuelita la tacha de egoísta. Precisamente el pensar en sí mismas hace de las mujeres egoístas, hace a las mujeres egoístas en la sociedad patriarcal, donde el sacrificio femenino se da por descontado. Cuando María Eugenia escribe, utiliza la primera persona, hecho novedoso para su momento, cuando todavía la narrativa privilegiaba al narrador omnisciente, al menos en la narrativa venezolana. Para Rosa Rossi es importante la sexuación del hablante. Nuestra protagonista habla de sí misma, se construye a sí misma en una carta y en un diario. La primera está dirigida hacia su mejor amiga, el segundo es para sí misma. La imagen que compone está construida por fragmentos, como cuando intenta ver por pedazos su rostro en un espejo de mano. Esta fragmentación nos remite a sus contradicciones. Se sabe bella, pero se finge modesta. Quiere la libertad que da el dinero, pero la busca en la protección masculina. Tiene la pulsión de saber de la que habla Mabel Burín, la pulsión epistemofílica, pero la esconde porque se la censura. Cambia la lectura por el bordado y busca convencerse a sí misma de que eso la hace mejor mujer. En síntesis, Ifigenia juega con la escritura a dos niveles. Por una parte, la pasión novelesca gana a nuestra protagonista, le propone formas de sentir y de expresar lo femenino, le impone experiencias vicarias que no la sacan del encierro doméstico, pero la hacen inauténtica,
Participa así del bobarismo del que hablaba Teresa de la Parra. Por otro, su propia escritura, la escritura íntima en la que se construye como sujeto, devela sus contradicciones y desengaños, la muestra en su tragedia cotidiana, se burla de su entorno, subvierte el poder que la oprime, pero no la salva del destino que la sociedad patriarcal le impone. Muchas gracias. Gracias, Luz Marina, por este aporte en torno a Ifigenia. A continuación, le corresponde tomar la palabra a Mariana Libertad. Adelante, Mariana. Gracias. Gracias por la invitación nuevamente, Marisol. Este es un espacio que me resulta muy, muy entrañable. Y bueno, ya me siento en casa cuando estoy en estos conversatorios, ¿no? Bueno, en principio, retomando un poco, el trabajo de Luz Marina es muy valioso. Creo que es un repaso muy interesante sobre ciertas propuestas y voy a volver sobre él en distintos momentos, ¿no? Hay algo que a mí me resultó muy interesante de Ifigenia, o que me ha resultado muy interesante siempre, ¿no? Y es la poca seriedad con la que Teresa de la Parra, que era una gran estratega del discurso, toma a su personaje, ¿no? Eventualmente a nosotros nos parece dentro de la novela que se está burlando de su protagonista, que eso, no la toma en serio y no le parece que sus deseos de emancipación o insubordinación sean tales. Da más bien la sensación de que la está presentando como una mujer muy inocente o muy ingenua que no va a tener la capacidad de, bueno, como en efecto pasa dentro de la novela, no va a tener la capacidad de responder o de resistir, ¿no? Frente a las demandas sociales que la terminan convirtiendo en una mujer, entre comillas, que se sacrifica, ¿no? Porque creo que eso también hay que entrecomillarlo. Pero hay algo adicional a este no tomársela en serio que para mí es muy importante, sobre todo si leemos a Teresa de la Parra como autora venezolana, ¿no? Es decir, como una escritora que pudo haberse inscrito en las distintas tradiciones que rondaban las letras venezolanas a finales del siglo XIX. Y es que ella se preocupa por diversificar las identidades femeninas dentro de su obra y nos encontramos, bueno, Luz Marina mencionó varios tipos sociales dentro de la obra que son interesantes, pero nos encontramos con personajes que suelen estar subrepresentados dentro de la tradición literaria nacional, ¿no? En particular, en este momento estoy pensando en Gregoria. Gregoria es una mujer que termina siendo cercana. Me gustaría leer este pequeño fragmento de la obra, porque creo que es una de las cartas a Cristina, ¿no? Y creo que nos está hablando de una mirada, si bien este personaje, el personaje de María Eugenia, es sumamente inocente o, bueno, eventualmente inocente, muy ilusa, cree que va a poder resolver problemas que no puede resolver. Este, Me parece interesante que aparezca como contrapunto Gregoria, que es otro personaje femenino que tiene una trayectoria completamente distinta, pero se terminan encontrando y tejiendo de algún modo una suerte de complicidad que Gregoria como analfabeta termina alimentando las ilusiones de lectura y las novelas y el acercamiento a la palabra escrita. Entonces creo que nos está hablando Teresa de la Parra de unos niveles de acercamiento y de complicidad que no vemos en personajes femeninos de la gran tradición literaria venezolana, ¿no? Bien, esta es una de las cartas que le escribe o la carta que le escribe a Cristina y dice, un momento, ya va en esta carta que le escribe a Cristina, cuando se reencuentra con Gregoria, dice, un momento. Ujú. Volví la cabeza para mirar la nueva romanilla del fondo, y a su puerta vi agrupadas las cabezas, más o menos negras y lanudas, de las cuatro fámulas que constituyen el servicio doméstico de abuelita, cuyos ojos me contemplaban ávidos de curiosidad. Yo las abarqué todas en una rápida ojeada indiferente, pero como en la rapidez de la ojeada
hubiese sentido la atracción de unos ojos, volví a mirar de nuevo, y entonces, iluminada ya por el vivo chispazo del recuerdo, lo mismo que había hecho abuelita un momento antes, yo también ahora abrí efusivamente los brazos y corrí hacia la romanilla, exclamando a voces alegrísimas: "Ah, Gregoria, Gregoria, pero si eres tú, viejita linda". Y en un abrazo largo y fraternal de almas que se comprenden, Gregoria y yo sellamos de nuevo nuestra ininterrumpida amistad, ¿no? Es una familia, o sea, creo que se ve muy claramente como el proceso de democratización en ese abrazo y se le da un lugar a los personajes femeninos dentro de este proceso de democratización nacional. O sea, la familia sigue teniendo, no uso una palabra, a Teresa no se le ocurre una palabra más bonita que fámula, ¿no? Pero dice, bueno, estaban ahí las cuatro, la vi, y hay un acercamiento que nos habla de ese proceso de modernización que está iniciado, pero que evidentemente hacia el final de la novela no ha logrado vencer ni el clasismo, ni las jerarquías sociorraciales, ni ninguna de esas cosas que están contenidas dentro de la historia, ¿no? Igual se produce el abrazo, porque hay una pequeña fractura, ¿no? Por eso la familia necesita un sostén económico que los mantenga en su lugar, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante es que justo después le dice a Cristina que es su confidente y que es la persona con la que va a dialogar, ¿no? En la primera parte de la novela, en las dos primeras, dice: "Porque has de saber, Cristina, que Gregoria, la vieja lavandera negra de esta casa, contra el parecer de abuelita y tía Clara, ¿no? Contraviniendo a las más tradicionales, es actualmente mi amiga, mi confidente y mi mentor, pues aun cuando no sepa leer ni escribir, la considero sin disputa alguna una de las personas más inteligentes y más sabias que he conocido en mi vida. Nodriza de mamá, se ha quedado desde entonces en la casa donde desempeña el doble papel de lavandera y cronista, dada su admirable memoria y su arte exquisito para planchar encajes y blanquear manteles". Entonces, en este fragmento vemos, como de algún modo está, bueno, vuelvo nuevamente al trabajo de Luz Marina, dije que lo iba a mencionar varias veces, cuando ya decía de Ana Teresa, yo indefectiblemente cuando leo este personaje pienso en el exilio del tiempo, ¿no? Y pienso en muchas cosas que están presentes en el texto de Ana Teresa Torres y cómo este tránsito, esta modernización, y este replanteamiento, porque me cuesta mucho decir que en Venezuela nos hemos liberado de jerarquías sociales, sociorraciales o no. Pero este replanteamiento de las jerarquías bajo la luz, bajo la égida de la modernidad, se refleja también en el exilio del tiempo. Entonces, en este momento se ve el tránsito, se ve la relación, el escándalo de tía Clara y cómo este personaje además insta a, a María Eugenia, insta no, le facilita a María Eugenia la lectura, ¿no? Aquí hay otra cosa que para mí es importante y es que pienso en una novela que se va a publicar pocos años después, que es Doña Bárbara, ¿no? Pocos años después de Ifigenia. Y el valor que le da Gallegos y que le da toda la tradición galleguiana a la palabra escrita. Yo no siento de ninguna manera que Teresa de la Parra, no lo siento, yo no siento de ninguna manera que Teresa de la Parra sea una mujer antiintelectualista o que crea que el conocimiento no está en los libros, todo lo contrario. O sea, yo siento que ella es como de librito una mujer ilustrada, o lo que pensaríamos cuando nos hablan de una mujer ilustrada. Sin embargo, creo que sí le da cabida en la composición de la nación a estas subjetividades que no han tenido acceso a la educación formal, cosa que vemos que en Gallegos va a tener un lugar completamente distinto, ¿no? Otro día hablamos de las mujeres en la obra de Gallegos, que también es un tema muy interesante, pero al margen de si son personajes femeninos o masculinos, lo que sí siento es, pensando en Pajarote, por ejemplo, ¿no? O pensando en cualquiera de estos personajes, tienen que ser educados o domesticados por el sujeto letrado, ¿no? En cambio, siento que en Ifigenia, Teresa de la Parra más bien habla como de un proceso de co-creación de un lugar de pertenencia de las mujeres en el interior del hogar, porque ni soñar, ni que Marigenia, ni que Gregoria, ni que nadie esté fuera, pero es un espacio distinto en el que ellas pueden seguir estando, ¿no? Seguir coexistiendo. Otra cosa
me parece que es interesante también, es que no recuerdo el nombre del trabajo, pero Froilán, a ver, ya les voy a decir el nombre del trabajo, me dan un segundito, por favor. Em, el, en su tesis en universitaria, este, se habla, ya les voy a dar el nombre del trabajo porque no puede ser. Em, Aquí lo busco. Bueno, es un trabajo. Ah, bueno, también está la tesis de justo, hablamos de Carmen Ruiz Barrio Nuevo, es una tesis dirigida por ella, en la que Mar Martín habla también o lee esto, igual que Froilán lo ven como un acto de insubordinación de Teresa de la Parra, como si fuera un gesto de rebeldía el plantear esta relación de Gregoria con María Eugenia, ¿no? Yo lo veo menos rupturista que estas dos visiones. No me parece que sea una ruptura, pero que sí hay un deseo de iluminar un tránsito, ¿no? Si hay un deseo de iluminar un tránsito que se está produciendo dentro de la sociedad, ¿no? Bien, por otro lado, hay dentro de la historia bueno, hay un gran silencio, ¿no? Que es algo que también me resulta muy interesante y es sobre los otros personajes. O sea, Gregoria tiene como su identidad muy bien demarcada, pero hay otros personajes que están dentro de la novela y que están como en un lugar de fantasmas. El resto de la servidumbre como que tiene menos visión y están ahí poblando la casa, ¿no? Y no sé hasta qué punto este registro que le atribuye la voz de María Eugenia o esta capacidad de registrar el pasado que le atribuye la voz de María Eugenia a Gregoria sea aplicable a los otros personajes que van a ser completamente anónimos, ¿no? Y bueno, un poco a manera de cierre de mi intervención, me voy a atrever a hacer algo que quizás es una osadía, pero yo pensaba en Cumbres Borrascosas y en la voz que tiene el personaje de la criada de Cumbres Borrascosas y en la importancia que tiene. Si hay algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando conocí la novela, Cumbres Borrascosas, fue que como fue firmada con un seudónimo masculino, hubo quien creyó, pero es que me parece insólito porque no me imagino en la era victoriana a un hombre escribiendo una novela narrada por la criada de una familia que es quien guarda la memoria, ¿no? Y yo decía, bueno, no sé cómo hicieron para creer que era un hombre. em, que era un hombre quien hablaba, ¿no? Pero siento que Emily Bronte trasluce ese lugar que tienen las mujeres que no son propiamente de la familia, pero que están presentes todo el tiempo y a lo largo de toda la historia para conocer secretos y relaciones que no son visibles dentro del registro oficial. Entonces, no sé si hay esta impronta, pero me parece que el lugar que le da María Eugenia Gregoria, aun cuando no tiene la voz en ningún momento, es un lugar similar, ¿no? Es el de esta persona que va a poder guardar la memoria familiar. Un poco también estableciendo otro paralelismo, que no sé si, como les decía, no sé si es demasiado osado. Siento también que la relación entre los personajes me recuerda un poco a los que propone Emily Bronte dentro de su historia, ¿no? Es una relación que ciertamente no es del todo horizontal, pero está ahí y como que de algún modo da pie a que se conozcan otras cosas. Entonces, ciertamente que se relacionen a partir de muchas cosas, pero entre otras de las novelas, eh, em, de las novelas que Gregoria no puede leer, yo creo que es muy significativo un poco para pensar en cómo se construye la imagen, la identidad o la subjetividad que deriva de este conocimiento literario y de otras formas de entender el entorno, ¿no? Y creo que también por eso se hace como este juego de espejos entre María Eugenia, la María Eugenia que habla y la que es hablada, la que ella produce a propósito en su propio proceso de escritura. Bien, muchas gracias. Gracias, Mariana, por tu intervención. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas, comentarios. Si alguien
desde su experiencia como lector, lectora de la novela, quiere leernos un fragmento y comentarnos algo de lo que ha sido su interrelación con la obra, pues este espacio está abierto. De momento, mientras ustedes se deciden, yo quisiera dejar una pregunta tanto para Mariana como Luz Marina, cualquiera de las dos que la quiera responder. Es una novela que se escribió hace 100 años, a principios del siglo XX. Y es una novela que está dentro del canon venezolano, que se recomienda para su lectura. Y quiero pensar que muchos docentes, muchas profesoras de secundaria sobre todo, trabajan la novela, recomiendan la novela. Quiero pensarlo. Y en ese sentido me pregunto, no solamente en secundaria, sino también en la universidad, me pregunto si el lector de esta novela necesita que le expliquen el contexto histórico-social en el que la novela se produce, o si puede pasar de ese contexto y comenzar a degustar de una historia que puede ser lejana en el tiempo, pero que tiene unos condimentos con los que se puede vincular en el siglo XXI. Esta pregunta me la hago porque vi el video en el que Carmen Bueno, la profesora que les mencionaba al principio de la sesión, que tiene una cátedra sobre literatura venezolana en España, ella al final del video dice, esta obra sigue siendo vigente, se conecta con los lectores porque lo que cuenta la obra de alguna manera sigue existiendo. Entonces me gustaría que ambas o alguna de las dos eh, comenten si les parece que una explicación de ese contexto histórico-social de la Venezuela de principios del siglo XX es necesario. Y Mariana no se anima de entrada. Yo quería primero comentarle algo a Mariana. En el mismo trabajo que estuve leyendo, más adelante decía que la figura de Gregoria tiene resonancias en la Finelia de Amargo y Dulzón de Michel Asens, en la Fabiana de En Cristales de Cuerdas de Arena, ¿sí? Y creo que también había alguna más. Ah, ok, de Carmen Vicente y esta, ¿sí? Pero sí la imagen de la guardiana de la memoria, que es la criada de la casa, ya se puede entender como un motivo literario reiterado, y creo que tiene pues, la impronta de Teresa en todas estas obras posteriores. Y bueno, y acá con la pregunta que hace Marisol, mira, no es absolutamente necesario conocer el contexto porque, como te digo, esos contextos los ha habido a lo largo de mucho tiempo en muchos países, pero evidentemente conocer el contexto ayuda siempre para cualquier acercamiento a la obra literaria. Pero mira, yo no sé, yo tuve mi primera lectura de Ifigenia en la adolescencia, no tenía demasiada idea del contexto y a mí me pareció fascinante. Pues, sí, puedes encontrar resonancias también en otras novelas latinoamericanas de parecidos contextos. La A mí sucesión, lo que me parece que por lo que puede ser chévere el contexto es porque ujú, yo siento que Ifigenia de muchas maneras es como una suerte de documento de la manera de sentir o de la educación sentimental del momento. exactamente, Si hay contexto sobre el lugar de las mujeres, creo que se entiende como mucho más además. porque cómo sentían o cómo se amaba o cómo no. Ujú, claro. O además, qué cosa era ser una señorita decente, que Sí, es claro. algo que vamos a encontrar después en Antonia Palacios, a Isabel, una Ujú. niña decente. Entonces, claro, los contextos enriquecen mucho las lecturas, por supuesto, que para todas las obras. Pero, pues, hay niveles y niveles de lectura, de manera que no es ininteligible la obra. Y sobre también estos nuevos sujetos sociales, aparece Vicente Cochocho de parecida manera en Memorias de Mamá.
que iba a hacer el comentario, le iba a hacer el comentario a Marisol. Sí, Teresa de la Parra sin duda es la escritora venezolana más canónica. O sea, vemos monumentos, es epónimo de una calle o de más de una, pero sé que al menos de una en Santa Mónica. Está en el mural de la UCB, o sea, sin duda, este es un personaje. Pero sabes que yo creo que se lee más Memorias de Mamá Blanca en el colegio, en las escuelas, en secundaria, en bachillerato. Creo que se lee más Memorias de Mm. Mamá Blanca que Ifigenia. ¿verdad? Tiene. Bueno, vuelvo a reiterar la invitación para los que nos acompañan en esta reunión hoy. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden intervenir. Es el espacio para que participen. A ver, entre las personas que estaban, a ver, Ligia Álvarez nos mandó un video de una entrevista. Ligia, si quieres nos hablas un poquito de ese video que nos mandaste para compartir en el grupo. Mm, bueno, si no hay intervención, a ver, María Luz Cárdenas. Buenas tardes. Adelante, María Disculpe, Luz. no conseguía el micrófono. A ver, Bien. Ligia. Sí, ese video que les envié es una entrevista imaginaria que yo le hice a Teresa de la Parra. Y en esa entrevista se toca el tema de Ifigenia y también un poco de su vida. Es decir, por eso se los envié, porque yo soy admiradora de Teresa de la Parra. Es mi escritora favorita de toda la vida. Bueno, Ligia, me comprometo a compartirlo en el grupo de WhatsApp que tenemos y así todos los que quieran oír esa interesante entrevista, pues tendrán la oportunidad. ¿Quieres añadir algo más? ¿Alguna pregunta o comentario para las ponentes? Eh, ¿O tu experiencia como lectora de la obra? sí, como no. Este, yo he estado revisando últimamente Ifigenia porque estoy haciendo un estudio, una investigación sobre una novela también de una venezolana, otra escritora venezolana, Lucila Palacios. Y esta novela es Tres palabras y una mujer. Y encontré muchas similitudes entre ambas novelas. Eso me impresionó bastante, ¿no? Entonces, yo en mi trabajo, en mi investigación, siempre hago referencia a Ifigenia. Y, y al final de la novela, Tres palabras y una mujer de Lucila Palacios, ella también como que abandona el deseo que ella tenía al principio de ser ella misma, de buscar su propia realización y digamos que acepta lo que la sociedad patriarcal le dictamina. Y entonces esa es una de las semejanzas entre ambas novelas. Mm, muy interesante, Ligia. Bueno, esperamos que avances Gracias. más y cuando quieras intervenir en el seminario para exponer tus avances, con todo gusto te abro un espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos entonces a escuchar a María Luz Cárdenas. Ella es estudiante de la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe en la sede de San Cristóbal. Tienes Sí, muchas gracias. puedes comenzar. Muchas gracias a las dos participantes, excelentes sus aportes. Yo estuve como un poco girando en torno al tema. Esta es una novela que se llama Diario de una señorita que se fastidiaba, al tema del fastidio en la literatura, de ese estado como de que no es un fastidio frívolo, sino Ujú. un estado de meditación dentro del contexto que la protagonista le toca vivir. Quisiera saber qué consideran las dos profesoras. Gracias.
Bueno, yo adelanto a Inaí No, Morales, que es una profesora venezolana que trabaja también conmigo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ainaí dice que ella va a hacer una antología que se llame Las Fastidiadas o Las Aburridas, porque hay muchas autoras de la literatura latinoamericana que dicen haber escrito porque estaban aburridas. Desde Gertrudis Gómez de Avellaneda en el siglo XIX, Rosa Guerra, ¿no? O sea, como que es una treta, como diría Josefina Ludmer, que se usa con mucha frecuencia para evitar el cuestionamiento que las mujeres estén usurpando lugares masculinos, ¿no? Al momento de enunciar una novela. Lo que me gusta de Teresa de la Parra y lo que siento que la hace singular es que no es Teresa quien está aburrida, es el personaje. O sea, pues, ella no dice estoy escribiendo esta novela porque estoy aburrida, sino quien se aburrió. Entonces, por eso siento que es más treta todavía. ujú. Y este juego de desdoblamiento pasa por eso. Y claro, María Eugenia no tiene por qué evitar censuras o comentarios porque es un personaje de ficción. Sin embargo, se lo atribuye a ella y siento que en esta obra en particular tiene otro componente, ¿no? Mm. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, que lo que da ya la fastidia es estar encerrada en una casa donde todas las visitas son iguales, dice en algún momento, donde todos los rituales son los mismos, donde se repite una y otra vez el olor a la pomada, no me acuerdo qué, de la abuelita, etcétera. Entonces, bueno, su escape es la escritura y la lectura, pero es el ahogo de la vida doméstica en que se siente prisionero. Sí, tomemos en cuenta que eran mujeres que tenían, eh, digamos, el espacio privado, la casa, Ujú. prácticamente que como una cárcel. Podían salir muy poco y disfrutar muy poco en comparación con los hombres, ¿no? La, Entonces, bueno, la vida interior de la casa, una vida con unas rutinas, etcétera, ¿no? También eso podría, para la construcción del personaje, también podría servir como estímulo esa vida hogareña, esa vida de la rutina del hogar. y Es además decir, sumada al luto impuesto. Ay, Pues, claro. entonces Le quería está, hacer un comentario a Ligia, que sé que fue un comentario personal y no buscabas comentarlo, pero que creo que es interesante, y fue la recepción de Ifigenia, ponerla en diálogo con la recepción de la novela de Lucila Palacio, que causó una rabieta, o sea, esa debe ser la novela que le dio más rabia a la crítica venezolana que se publicara, y sí, o sea, cosas como Lucila Palacio se volvió loca, palabras más, palabras menos, las encontramos por ahí. Y entonces es interesante el diálogo, cómo fue recibida, porque estoy de acuerdo con Ligia en que hay muchos puntos o sea, hay muchísimos paralelismos entre las dos obras, ¿no? ¿Alguien más quienes nos acompañan quieren participar? ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, hoy la sesión ha Hola. sido... Ah, tenemos una intervención. Sí, buenas Adelante, tardes. adelante, Daisy. Daisy es una tesista de la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe de San Cristóbal. Te escuchamos, Hola, Daisy. muy buenas tardes a todas. De verdad, muy agradecida por este espacio, por compartir esas apreciaciones sobre la obra de Teresa de la Parra. Precisamente con lo que estaban diciendo en las últimas dos intervenciones respecto al tema del aburrimiento, ¿no? En el tema como en la figura femenina, lo conecto un poco con la obra de Virginia Woolf, Una habitación propia, sobre todo con ese recorrido que hace ella eh, sobre las primeras escritoras, ¿no? Que consiguen en la narrativa, en el diario, como que esa forma de expresión y considerando un poco el contexto venezolano. A mí me parece maravilloso también que es como que además uno de los primeros referentes de literatura femenina en Venezuela. Entonces, como esa figura primero de María Eugenia que escribe el diario,
Y segundo, cómo el diario sirve para expresar ese sentimiento de repente de aburrimiento, ¿no? Que en sí no es tanto, como decía la profe Mariana, no es tanto de Teresa, sino del personaje. Pero entonces lo ligo con estas percepciones de repente del diario como manera de expresión, sobre todo en ese contexto específico, aunque ya estamos hablando de 100 años y Virginia Woolf lo asocia a años anteriores, pues creo que se mantiene como que digamos, esa imagen de la escritura como forma de expresión y como decía la profesora Mariana también, un poco como no para abordar lo que se suponía que debía ser un oficio masculino, ¿no? Entonces, me parece llamativo también eso. Y con relación a lo que la profesora Marisol preguntaba sobre la vigencia, o si se tenía que revisar el contexto del momento histórico, para mí la obra, la novela ya es como un clásico y pudiéramos revisar un poco el contexto para entender o para mirar las similitudes con nuestro tiempo actual, pero también veo que se está utilizando o que se está llevando a, digamos, a otros formatos como el cine muchas obras de ese contexto. Entonces creo que, por ejemplo, para estudiantes de bachillerato, incluso para estudiantes universitarios, mirar la obra desde ese punto, desde esa perspectiva temporal, también es importante para realizarse o para mirar cercanías con nuestro tiempo actual. O sea, a mí me parece que sí es vigente y trabajarlo con los estudiantes, creo que sobre todo para adolescentes, para personas, para los estudiantes de bachillerato, sería también un poco hacer como que esa correlación con otras obras que presentan ese contexto un poco más, digamos, rural. Veamos, por ejemplo, la novela de Mujercitas, ¿no? Que está llevándose también a otros contextos, a otros formatos, sobre todo el de cine, para mirar como que esa relación. Entonces, ese era mi pequeño aporte a este espacio y bueno, espero que sea eh, eh, que, 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 que sume a lo que se ha dicho en la tarde de hoy. Gracias. Gracias, Daisy, por tu intervención. ¿Alguien más nos queda pendiente? Yo quiero aclarar que la profesora Ariela Sneymayer de la Universidad de Buenos Aires estaba invitada para este conversatorio. Ella tiene un artículo publicado que se los voy a compartir a través de la presentación que voy a publicar en el grupo de WhatsApp. No pudo estar con nosotros. Hace unos días me contactó para decirme que había tenido un inconveniente. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, comentario, su experiencia lectora con la obra, con todo gusto le damos la participación y si no, ya vamos a cerrar entonces el conversatorio y con este conversatorio finalizaríamos la programación del Seminario de Escritoras Venezolanas 2024. Nos queda una actividad pendiente para noviembre, pero es una actividad presencial en la sede de la Fundación Borde en torno a una escritora tachirense llamada Carmen Teresa Alcalde y no sabemos todavía si lo vamos a poder transmitir por Instagram o por YouTube. Yo les aviso a través del grupo. Quiero agradecer especialmente a la profesora Luz Marina Rivas, a Mariana Libertad y a Rafael Rondón Narváez del Pedagógico de Caracas, porque durante este año ustedes han sido un apoyo muy grande para este seminario en todas las actividades que he programado. Así que espero que nos sigan acompañando para el año que viene. Este material que queda en el canal de la Fundación Bordes es un material que ustedes pueden utilizar para sus clases. La idea no es solamente que entren el día que corresponde, sino que si no pueden entrar, puedan ver el video posteriormente, lo puedan recomendar. Es todo un esfuerzo de un grupo de personas para que estas escritoras venezolanas vean la luz. También ese esfuerzo se ha concretado en la producción de unas secciones monográficas en diferentes revistas venezolanas de literatura que aún tienen vigencia, que aún se mantienen activas. Por ejemplo, las tres de la ULA, que son Cifra Nueva, Contexto y Voz y Escritura, se mantienen activas y en ellas estamos empujando
que aparezcan secciones monográficas dedicadas a escritoras venezolanas. Con Cifra Nueva ya lo hemos logrado, se van a publicar 9 artículos y en enero del año que viene vamos entonces a hacer una sesión especial para presentar esos trabajos. La de contexto está en desarrollo y luego para el año que viene quedan 2 pendientes, que es una con letras sobre poetas venezolanas y otra con voz y escritura, que aún no hemos precisado la temática. De manera que ayúdennos a correr la voz y a sumar a este proyecto en el que las escritoras venezolanas son las protagonistas. Un beso, un abrazo a todas y feliz Navidad si no nos volvemos a ver por el resto del año en esta pantalla de Zoom. Gracias.